nos separan del Mundial de la FIFA a disputarse en Norteamérica. Y nace una preocupación muy grande para el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, y una preocupación que tiene que ver con la salud de sus jugadores. Por eso acá, en este video, te vamos a estar contando la situación de los casos más particulares que hoy no dejan dormir al seleccionador y a su cuerpo técnico. Un jugador muy importante del seleccionado, considerado titular por Lionel Scaloni, sufrió una lesión en uno de sus últimos partidos en la Liga Española. La noticia, la primicia, fue dada en este canal por el señor Flavio Azaro. Quédate en la bomba del día que te vas a enterar qué jugador fundamental puede perderse el debut de la selección argentina. Para entender el porqué de la preocupación de Lionel Scaloni en estos días previos, 31 días nos separan del Mundial, tenemos que hacer un repaso en los principales nombres que hoy están prácticamente no dejando dormir al entrenador y a su cuerpo técnico. Y vamos a arrancar cronológicamente por el jugador más relevante que hoy está atravesando una lesión muy importante dentro de los seleccionados por Lionel Scaloni. Y se trata del Cuti Romero, una pieza fundamental, un jugador emblema dentro de este seleccionado que uno entiende a través, obviamente, de la lesión que está atravesando. ¿Se acuerdan que en los primeros días de abril, justamente en la Premier, la liga que él disputa con el Tottenham, sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha? Obviamente, ya se encuentra el Cuti Romero en la fase final de su recuperación, pero entienden que desde el rodaje que va a tener en los días previos al Mundial puede llegar a ser una problemática para el jugador y para el planteo inicial que tiene Lionel Scaloni. Por eso en un ratito también vamos a estar repasando, porque ya se conocen los 55 preseleccionados. Veremos qué nombres obviamente pueden reemplazar al oriundo de Córdoba. Todos estuvimos pendientes, incluso AZZ ha marcado un nuevo récord en las semifinales de la Champions, ¿no? Con la transmisión histórica que hubo entre el Atlético Madrid y el Arsenal, hoy finalista de la máxima competencia de clubes a nivel europeo. Pero a nosotros, a los argentinos y sobre todo al cuerpo técnico de la selección, hubo una situación que lo ha preocupado en estos dos encuentros y que tiene que ver con la lesión de Julián Álvarez y cómo se encontraba, obviamente, una de las piezas claves que tiene la Argentina de cara a lo que se viene en los Estados Unidos. Por eso estuvimos muy pendientes de cómo se encontraba Julián Álvarez en estos encuentros, pese a que los estudios han dado que no registra lesión ósea. Entendemos que el nivel no fue el mejor debido a la dolencia que tenía el exjugador de River. Por eso la preocupación es muy grande, teniendo en cuenta algo muy particular, y enseguida nos sumamos a otro de los nombres que también preocupan y mucho dentro del predio de la AFA en Ezeiza, Lautaro Martínez, que vendría a ser su reemplazante natural, el Toro, el ex Racing, ídolo referente en el Inter de Milán, pero que ha sufrido muchos desgarros y algunas lesiones a lo largo de la temporada, llegando al límite desde lo físico de cara a la cercanía que hoy por hoy tiene la competencia más importante a nivel selecciones. Por eso les cuesta pegar los ojos a la noche, como solemos decir a la hora de descansar, cuando saben que hay muchas situaciones que son acumulables en cuanto a lesiones y a situaciones que pueden llegar a determinar un mal rendimiento de cara a la Copa del Mundo. No por la lesión en sí, porque si uno empieza a analizar los plazos que les venimos dando respecto a los seleccionados, lo que nosotros nos encontramos son con muy poca continuidad de cara al debut, y eso obviamente en su forma física puede llegar a generar un impacto interno. En un ratito te vas a enterar, cuando veas en pantalla la planilla de los 55 nombres, las alternativas que va a tener que buscar Scaloni de cara a lo que puede llegar a ser esta competencia, que desde ya se empieza a jugar y que desde ya empieza a tener una preocupación de cara, obviamente, a lo que se viene. Tenemos que seguir y vamos, para organizarnos, a quedarnos en el sector delantero, ¿no? Y en la parte ofensiva de este seleccionado,
porque justamente mencionábamos recién las semifinales de la Champions entre el Atlético Madrid y el Arsenal, y también hay un nombre que ha escalado mucho dentro del seleccionado, ha tenido una ascendencia muy importante también dentro del grupo y dentro de ese recambio que se necesita para lo que se viene, y es el de Giuliano Simeone, que ustedes vieron que tiene una dolencia en la zona de la cadera, que ha salido con alguna molestia en el partido de ida y que tuvo que jugar infiltrado en el partido de vuelta, donde solamente lo hizo por 57 minutos y donde claramente se notó una merma física en esa intensidad. Si hay algo que tenemos que destacar del juego de Giuliano Simeone, tiene que ver con la intensidad. Entonces, a partir de ahí, la preocupación en Ezeiza es cada vez más grande, sabiendo que probablemente sea uno de los primeros cambios que siempre tienen en mente a la hora de intentar buscar algo diferente cuando los partidos no salen como se plantean desde el inicio. Y si uno tiene que acercarse a una realidad similar a la de Giuliano, y parece reiterativo, pero también habla del momento que ha atravesado en esta temporada el Atlético de Madrid, muchos de sus jugadores están siendo seleccionados o son jugadores fundamentales para la selección. Y ese caso es también el de Nico González, que no ha tenido una buena temporada desde las lesiones. Lógicamente, el extremo del Atlético de Madrid se encuentra lidiando con un desgarro muscular en el recto femoral de su pierna izquierda. Una lesión que durante un entrenamiento lo dejó afuera, justamente como decíamos, de las semis de Champions. Una preocupación que obviamente la tuvo en su momento el Cholo Simeone y que se empieza a trasladar porque además Nico González, para el propio Scaloni y su consideración, habla de un jugador que le puede cumplir distintas funciones dentro de la cancha. Entonces, a partir de ahí, estamos ante un problema realmente muy grande y faltan solamente 31 días para el inicio de la competencia del seleccionado argentino. Nos queda hablar del nombre, este jugador que nosotros les trasladábamos, y me quiero acoplar. Ya nombramos a Julián Álvarez, nombramos principalmente al Cuti Romero, pero para sumarnos a Julián Álvarez, sumarnos a Giuliano Simeone, sumarnos también a lo que decíamos de Nico González, si uno tiene que hablar en cuanto a la importancia justamente de estos valores para el seleccionado argentino, en las últimas horas Flavio traía una primicia que tiene que ver con Nahuel Molina. Hoy, el 4 titular de la selección argentina, una pieza importantísima, un jugador que además ha tenido una gran temporada, donde lo hemos visto convertir goles, donde lo hemos visto en partidos realmente importantes, y que en el último encuentro entre el Atlético de Madrid y el Celta sufrió una lesión. Se desgarró Nahuel Molina, lo que implica por 4 semanas una recuperación que lo va a dejar al límite de cara al Mundial. Lo va a dejar a nada de llegar con poco rodaje, con poca continuidad, con pocos entrenamientos a la par del grupo, si uno quiere de alguna manera empezar a generar una competencia interna antes de la competencia real. Por eso no es una situación menor y por eso nosotros se lo estamos trayendo aquí en este video a lo que va a estar ocurriendo en la cabeza de Scaloni, que ya presentó la lista de los 55. Quédate ahí que en minutitos la vas a ver completa, pero que lógicamente tiene una prioridad en cuanto a los 11 titulares y que tiene una prioridad en cuanto a esos primeros nombres que generan el recambio. Si uno tiene que naturalmente hablar de Nahuel Molina y su posible no llegada con continuidad al debut en el Mundial, hay que hablar de Gonzalo Montiel, jugador que está obviamente siendo titular en River, pero que también ha arrastrado varias molestias a lo largo del año, ha tenido algunos desgarros importantes, se ha perdido algunos partidos. Ustedes recuérdense que tuvo un desgarro en el isquiotibial izquierdo sobre el cierre de marzo. Y cuando uno empieza a jugar con el calendario, empieza a encontrarse con un margen de error muy chico para las lesiones. Un River que continúa en competencia, que todavía va a tener varios partidos por delante en mayo y que incluso va a ser de los jugadores que llegue al límite con respecto a la presentación formal en el plantel cuando inicie esta gesta obviamente mundialística. Por eso no es menor el detalle de Nahuel Molina y no es menor también estar encima de lo que suceda con Gonzalo Montiel, como ya te contamos anteriormente en el video respecto a la situación de Julián Álvarez y a la situación también del propio Lautaro Martínez.
Y para cerrar, y agradeciéndoles a ustedes que están del otro lado y que se quedaron para entender cuál es hoy por hoy la principal problemática que tiene el cuerpo técnico de la selección argentina, les vamos a dejar en pantalla los 55 jugadores preseleccionados por Lionel Scaloni. Los 55 jugadores de los cuales obviamente van a estar yendo al Mundial, 26, pero que empiezan a ser las únicas opciones que quedan en el caso de, obviamente por lesiones, no poder contar con esos jugadores que van a estar en la lista definitiva. Y algunos nombres empiezan a llamarnos la atención y por eso quiero que ustedes debajo aquí comenten qué les parece, por ejemplo, la inclusión de Beltrán, el arquero de River que viene siendo figura en este semestre y que gracias a la lesión de Franco Armani pudo consolidarse como el arquero titular de River. Llamativamente aparecen otros nombres del fútbol argentino. Cambeses ya tuvo su momento en la selección y es un poco más lógica su convocatoria. Aparece Martínez Cuarta, pero también aparece Lautaro Di Lolo, que viene justamente teniendo unos partidos y un rendimiento realmente muy flojo en Boca en los últimos encuentros que hemos visto del Ceneice. Pero también llamativamente por el nivel que destaca aparece Aníbal Moreno, un jugador que no viene teniendo buenos meses, pero que en algún momento se lo proyectó respecto a la selección e incluso cuando estaba en Palmeiras fue convocado. También aparece Milton Delgado. Nombres que me imagino para ustedes del otro lado empiezan a generar polémica, como también la inclusión de Tomás Aranda, que fue el mejor de Boca en el semestre, pero que uno hoy lo ve lejos en cuanto a lo que tiene que ver con ser convocados en la lista definitiva que se va a estar dando a conocer en las próximas semanas de cara al Mundial. Entre estos nombres que mencionábamos hay 55. De esos 55 van a estar en la lista final solamente 26. A partir de ahí, Argentina comienza un nuevo camino de cara a revalidar el título del mundo de Qatar 2022. El 2026, y con lesiones, parece un poco o un escenario un tanto más tremendista. Veremos si Scaloni y el cuerpo técnico tienen la capacidad de refundar a un seleccionado argentino que además, permítanme dejarles algo. Y para cerrar el video, también hay mucha preocupación con Lionel Messi y Rodrigo de Paul y el nivel futbolístico que llegan. Los quise correr del escenario principal que tenía que ver con las lesiones. Pero también, desde el cuerpo técnico y desde el predio de Ezeiza, hay preocupación por el nivel futbolístico en el cual van a estar llegando Lionel Messi y Rodrigo de Paul. Sumadas a estas preocupaciones, sumadas a las preocupaciones de las lesiones, nos quedan 31 días, se viene el Mundial, último mes, veremos si la selección argentina puede volver a gritar campeón.